Caminando voy contando, compartir de su amor donde quiera que voy, caminando para ser como él. caminando voy contando la palabra fiel y el amor de Dios. Caminando voy contando lo que Dios puede hacer por ti. Caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí. Caminando voy contando porque quiero ser como Jesús. Oh, 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 Dar amor y respeto a los demás. caminando voy contando el perdón obtener y también otorgar el servicio, obediencia y bondad. Caminando voy contando la palabra fiel y el amor de Dios. Caminando voy contando lo que Dios puede hacer por ti. Caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí. Caminando voy contando porque quiero ser como Jesús. Caminando voy contando la palabra fiel y el amor de Dios. Caminando voy contando lo que Dios puede hacer por ti. Caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí. Caminando voy contando porque quiero ser como Jesús. Oh, oh, Bienvenido. Coloca tu mano en el escáner. Acceso permitido. Hola, bienvenidos. Estoy emocionado porque hoy descubriremos un nuevo mensaje secreto. Pero antes, vamos a cantar. De todos los descubrimientos que el hombre pudo hacer, no existe uno tan grande
a orar para comenzar. Vamos a ponernos reverentes. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nuevamente podemos descubrir grandes verdades en la Biblia. Te pido que te quedes con nosotros, que nos acompañes y que bendigas a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. ¿Sabes por qué estoy contenta? Es que antes me equivoqué muchas veces, le fallé muchas veces a Dios. Hice cosas que ni mejor contártelas. Pero ¿sabes por qué estoy feliz ahora? Porque desde que conozco a Cristo, sé que Él me perdonó y también quiere perdonarte a ti. Así que está atento, porque hoy hablaremos acerca del perdón. ¡Uy! Atento, que hablaremos de ese animalito. Bien. Vamos a seguir conociendo qué es lo que registraron estos dos grandes investigadores y que pudieron dejarnos en el libro de los secretos cada una de estas informaciones. ¿Quieren saber cómo se llaman estos dos grandes investigadores de la Biblia? Bueno, uno se llama Moisés y el otro Juan. Llamativamente, y ustedes que conocen la Biblia, Moisés escribió en el Antiguo Testamento y Juan escribió en el Nuevo Testamento. Tenemos que ir al inicio de la Biblia, de la historia inclusive de la humanidad, porque Moisés registró que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los primeros habitantes en esta tierra, Dios le dio que pudieran comer de todo lo que había en aquel lugar donde los había colocado, que nada más ni nada menos que se llamaba el Jardín del Edén. Ellos tenían de todo para comer, tenían muchas frutas, muchas semillas, tenían ricos árboles que podían sacar grandes comidas para su organismo, para su diario vivir. Y el hombre y la mujer simplemente fueron informados, según el registro que nos deja Moisés, que podían comer de todo árbol menos de uno que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y ustedes saben la historia y la conocen muy bien. Adán y Eva, en vez de obedecer a Dios, desobedecieron a Dios por culpa de alguien, de un ser que se entremetió allí. Ustedes conocen y se acuerdan, la serpiente. Allí engañó al hombre y a la mujer para que pudieran desobedecer. Sí, Satanás, ese ser que nos hace pecar y nos hace desobedecer a Dios. Y Adán y Eva fueron entonces llamados la atención por Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la historia? Ustedes se acuerdan, Adán y Eva sintieron tanta vergüenza que se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice la historia bíblica que cuando Dios los fue a buscar, les dijo que por la culpabilidad de este gran pecado que habían hecho, no solamente tendrían que salir del jardín del Edén, sino que también iban a tener que ver algo que no estaban ellos acostumbrados a ver. Y eso era la muerte. Tuvieron que ver que Dios, para poder cubrir sus cuerpos que estaban ahora desnudos, les tuvo que dar algo para cubrirlos. Y en ese momento Dios mató un corderito para que ellos pudieran entender que cada vez que ellos realizaban algo malo, hacían un pecado que desobedecía a Dios y también desagradaba a las demás personas, ellos tuvieran que ser también partícipes de algo que iba a suceder mucho tiempo después, la muerte de un inocente. Alguien tenía que pagar aquella causa de aquel mal acto que habían realizado. Es por eso que en la historia de la Biblia, en el libro de Génesis, nos cuenta que Moisés registró que allí Dios
mató un corderito para poder cubrir con las pieles aquellos cuerpos tanto de Adán y Eva que se sentían y que se dieron cuenta que estuvieron desnudos. Es interesante porque Moisés también registra en la Biblia la historia de un momento en donde Dios le indicó a Moisés que construyera un tabernáculo, un lugar donde Dios pueda ser adorado y donde también las personas se pudieran acercar para poder realizar aquello que Dios había hecho desde el comienzo de la humanidad para el perdón de los pecados. Y esto consistía en un lugar que se iba a realizar y llevar corderitos, donde se iban a matar allí, y se iba a poder hacer recordar a las personas que sus actos negativos iban a tener una consecuencia. Alguien tenía que pagar el precio de aquello que ellos habían hecho mal. Es por eso que Dios le indicó a Moisés que construyera, no como ahora, ¿no es cierto?, con ladrillos o con cemento, sino con una tienda donde pudiera tener telas, pudiera ser más fácil para poder transportarlo a esa tienda e ir llevándolo, algo así como una carpa, como una grande carpa. Y al frente de esa carpa, ustedes quizás pueden saber, había un altar donde se quemaban esos corderitos como parte de una ofrenda por los actos que habían hecho mal las personas. Por ejemplo, supónganse que en el pueblo de Israel una persona se enojaba tanto con su vecino que agarraba una piedra y se la tiraba. Y no solamente que se la tiraba, sino que decía unas malas palabras. Y este vecino, pasado unos minutos, se sentía mal y decía, yo no hice bien, la verdad que no fue totalmente la culpa de mi vecino, también yo tengo la culpa y me siento mal por lo que le hice. Es más, quería herirlo al tirarle esa piedra. Así que esa persona iba y pedía disculpas y pedía el perdón de su vecino. Pero también se daba cuenta que no solamente había ofendido a su vecino, sino que también había ofendido a Dios, aquel Dios que creó también a nuestro vecino. Y esa es la razón por la cual esa persona buscaba entre sus ovejas la ovejita que tuviera un año de vida, más de un año, que sea perfecta, sin manchas, sin defectos, y la llevaba con mucha vergüenza también, pero también con mucha seguridad de que al llevarla al templo y al llevarla al tabernáculo, el sacerdote iba a pedir el perdón por sus pecados y iba a tener que matar a un corderito inocente. Sí, el corderito no había hecho nada, la culpa la tenía él, pero alguien tenía que pagar por aquel acto que se había hecho muy mal, ofendiendo a Dios y ofendiendo también al prójimo. Esa es la razón por la cual el segundo investigador lo podemos encontrar aquí en la Biblia, porque Juan registró algo también que fue muy importante para que nosotros conozcamos y entendamos el plan de salvación y sobre todas las cosas como Dios quería que la humanidad conociera de este perdón. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y siguiendo al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se hacía referencia Juan cuando registró estas palabras? Lo dijo con relación a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan registró esta anécdota de la historia de Jesús y de Juan el Bautista porque quería hacer que las personas, cuando leyeran y conocieran esta anécdota, esta historia, entendieran que ese corderito que se venía matando desde el inicio de la humanidad, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, para que esos pecados que habían sido cometidos puedan ser perdonados, ahora las personas pudieran identificar a todos esos corderitos que se habían muerto para poder pedir el perdón, que lo pudieran encontrar y pudieran reconocer que Jesús era el verdadero Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Esa es la razón por la cual Dios desde el mismo momento de la humanidad fue haciéndonos entender que alguien tenía que venir a morir por nosotros. Alguien tenía que pagar con su propia sangre nuestras faltas y nuestros errores. Ya no más un corderito, alguien que tuviera que dar su vida personal por todos nuestros pecados y por todos los pecados de toda la humanidad. Es por esa razón que Jesús
es identificado y estos dos grandes investigadores nos han permitido conocer que desde el inicio de la humanidad necesitamos un Salvador, pero ese Salvador, gracias al registro que ellos nos han dejado, nos han permitido conocer quién era ese corderito que era simplemente un símbolo desde el inicio de la humanidad para que entendiéramos cuando apareciera el verdadero cordero al que teníamos que identificar como aquel que nos iba a salvar de todos nuestros pecados. Sí, queridos amigos, Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tanto Moisés y Juan nos permitieron tener registrado para poder descubrir cuál era ese verdadero Cordero que nos puede salvar. Jesús es el único que puede salvar a toda la humanidad y cuando lo leímos recién nos hemos dado cuenta de que ese mismo Cordero que Dios había matado para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva, Jesucristo es el único que puede cubrirnos toda nuestra desnudez y nuestras vergüenzas, también en nuestras fallas y nuestros errores. Chicos, los invito entonces ahora a poder orar agradeciendo a Dios por Cristo Jesús y porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos descubierto, gracias a dos grandes investigadores, tanto Moisés y Juan, que han registrado estas historias y nos permiten hoy descubrir este secreto que está tan bien guardado aquí en la Biblia, pero que tanto bien nos hace poder reconocer. Es importantísimo entender correctamente las enseñanzas de la Biblia y gracias a ellos que nos permitieron leer estas historias, nos permiten también ahora conocer que Jesús es el Salvador del mundo. Gracias por darnos, Dios, a nuestro Salvador, al único Cordero que puede quitar el pecado de este mundo, y gracias porque Él ha venido y ya nos ha permitido tener la plena convicción de la salvación. Agradecidos estamos, Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pequeños científicos, bienvenidos a este espacio de Experimentando. El día de hoy nuestro experimento tiene como pieza fundamental un órgano vital que cada uno de nosotros tiene. ¿Se imaginan cuál será? ¿Ya lo saben? Muy bien, sí, nuestro corazón. ¿Pero qué hará nuestro corazón en un experimento? Para ello vamos a descubrirlo en nuestro laboratorio. ¡Acompáñame! Chicos, llegamos a nuestro laboratorio y ahora debemos de conocer cuáles son nuestros materiales, así que pon mucha atención. Necesitaremos un frasco de tintura de yodo, otro frasco de lejía y 3 vasos. Y cada vaso debe de tener un cartel. El primer cartel debe de decir tú, el segundo Cristo y el tercero pecado. ¿Qué haremos en este experimento? Entonces, manos a la obra y empecemos con nuestro experimento. Antes de empezar con nuestro experimento, debes de recordar que necesitas la ayuda de un adulto, pues vamos a utilizar lejía y esto los niños no lo pueden tener en sus manos, así que pide ayuda en casa. Lo primero que haremos es llenar cada uno de los vasos con un elemento. En los vasos que tienen los carteles tú y pecado, vamos a llenarlo con un poco de agua. Y el vaso que dice la palabra Cristo, vamos a llenarlo con lejía, de esta manera. Bien, ya tenemos nuestros 3 vasos con los elementos mencionados. Ahora empezaremos por el vaso que tiene el cartel con la palabra tú, pues este vaso representa a cada uno de nosotros. Cuando nacemos, nuestra hoja de vida es así, transparente, pero luego vamos creciendo y nuestra vida va llenándose de pecado. El pecado va ocupando un lugar en nuestra vida. ¿Y cómo así? Con la desobediencia.
con las peleas, con las mentiras y con muchas otras cosas más que hacemos día a día en nuestra vida. Así que el pecado va entrando y de lo que era transparente, ahora nuestra vida está así. Pero saben, aquí entra Cristo, pues si confesamos nuestros pecados, Él nos va a limpiar de todo el pecado que puede existir en nuestra vida, pero lo tenemos que hacer de todo corazón. Miren lo que sucede cuando Cristo entra en nuestra vida. ¡Wow! Ya no hay pecado. Miren, se volvió transparente. Pues eso debemos hacer cada día de nuestra vida. Confesarnos porque Él nos va a perdonar. ¿Y qué sucede con el pecado? Pues la presencia de Cristo limpia y hace que el pecado desaparezca. Así que debemos de confiar solo en Él, pues Dios nos perdona. Chicos, ¿vieron cuán importante es cuidar nuestro corazón? Que nuestro corazón esté lleno solamente del amor de Jesús, que todo lo negativo salga de nuestro corazón. Pidamos al Señor que nos limpie de todo pecado cada día de nuestra vida. Nos vemos el día de mañana en nuestro espacio de Experimentando. Bye bye. Este es el momento de la misión de hoy. ¿Querés saber cuál es? Piensa en algo que hayas hecho mal hacia algún amigo o familiar. Escríbele una notita o un mensaje para pedirle perdón y ora pidiéndole perdón a Dios. Que Dios te bendiga. ¡Chao!